Entrevista. Les saludamos con mucho gusto y les presentamos al autor con el que vamos a platicar esta ocasión. Es José Reynoso Núñez y va a hablarnos de un libro que recientemente se publicó y que es de la total relevancia por el momento electoral en el que nos encontramos, pero sin duda que vale la pena para cualquier consulta en cualquier tiempo, en cualquier momento de los años venideros, sin duda. Qué gusto saludarte, José Reynoso. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Celia. Buen día a todas y a todos quienes nos acompañan. Pues sí, es un libro que acaba de publicarse. Debo de precisar que yo soy coordinador y autor. Está escrito por 14 autoras y autores y tiene el propósito, por una parte, de plantear la pregunta del título, que es ¿qué podemos hacer por la democracia? La propia pregunta plantea un enfoque de abordar este tema, porque se refiere a todas las personas, tanto ciudadanos y ciudadanas que votan, como políticos, como académicos. Y por otra parte, el contenido propone cada uno de los autores y autoras alguna propuesta de respuesta desde distintos puntos de vista, no solo desde el punto de vista electoral, sino también desde el punto de vista del ejercicio de gobierno o desde el punto de vista de la rendición de cuentas. Estos 14 autoras y autores, ¿quiénes son? ¿De qué instituciones o qué nos cuentas de ellos? El otro coordinador del libro es Diego Valadez, es una persona muy conocida, jurista muy conocido de la UNAM. Participa también Agustín Basabe, que es académico y político. Participa también Antonio Garrido, que es profesor de la Universidad de Murcia en España. Participa también Carolina Gilas, profesora de la UNAM y experta en temas de género. Participa también Rodrigo Guerrero García, experto en el tema de transparencia, que es el comisionado presidente del Info Ciudad de México, Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Participa también Eduardo Guerrero, que es experto en crimen organizado, en el tema de crimen organizado. Participa también Mauricio Merino en el tema de transparencia, pero él también fue consejero del IFE, en el primer IFE ciudadano. Participa el profesor Dieter Nolen, profesor alemán experto en elecciones. Participa Arturo Núñez Jiménez, quien fue gobernador del estado de Tabasco. Participa Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Participa Guadalupe Salmorán, profesora de la UNAM, quien se dedica al tema del populismo. Ricardo Uvalle, profesor de la UNAM, experto en el tema de administración pública. Y finalmente, por supuesto, Diego Valadez, que es a la vez coordinador de este libro. Entre tú y Diego Valadez justamente lo coordinaron. ¿Cuánto tiempo les llevó y cuáles son, digamos, los hallazgos o las recomendaciones que tú podrías concluir de estos 14 trabajos reunidos? Este libro surgió precisamente hace un año aquí en la FIL de Guadalajara, en la presentación de un libro en el que participó el profesor Dieter Nolen, y él planteaba lo siguiente, citando a John F. Kennedy: este es un momento no para preguntarse qué puede hacer la democracia por nosotros, sino qué podemos hacer nosotros por la democracia. Eso motivó a varias personas. Platiqué yo la idea con una persona que está en la iniciativa privada, se llama Carlos Ruiz Velasco, y él me motivó mucho a que hiciéramos algo en concreto. Invité a Diego Valadez y así convocamos a las autoras y autores. ¿Y qué hallazgos se encuentran en este libro? ¿Qué respuestas dan a la pregunta ¿qué podemos hacer por la democracia? El primer hallazgo es precisamente el título de uno de los artículos, el título del artículo del profesor Dieter Nolen, que dice: estudiar y defender los valores de la democracia. Y él se refiere a 3 valores: tolerancia, responsabilidad y confianza. Porque la tolerancia permite el pluralismo. La responsabilidad, por supuesto, que es fundamental por parte de todas las personas, y la confianza. La democracia sin confianza es muy complicada y tenemos un grave problema de desconfianza. Y de intolerancia y de todo, ya está difícil. Es muy difícil, o sea, yo creo que puede incidir más solucionar el tema de la tolerancia que una reforma
que una reforma cualquiera, que una reforma política. Justo varios de los problemas que se presentan son por el tema de la tolerancia. Otro de los puntos a los que se refiere el libro es que hay que cuidar mucho los conceptos y distinguir bien entre lo que es democracia y autocracia y no mezclarlos, porque hay algunos enfoques que mezclan los conceptos. Justo volviendo al tema anterior, lo de la tolerancia, el magistrado Reyes Rodríguez mencionaba que hay que, más que hablar fuerte, hay que hablar con argumentos. Ese es un tránsito que debemos quedar en el tema de la tolerancia, me refiero. Otro punto, otro hallazgo es que hay que cuidar que nuestras democracias no vayan a convertirse en autoritarismos plebiscitarios. ¿Y qué significa eso? Hay que tener cuidado con los mecanismos de participación ciudadana. Como dice el experto David Altman, dice que los mecanismos de participación ciudadana, los que funcionan para fortalecer la democracia, son los que vienen de abajo y no de arriba. Entonces, son los que proponen los ciudadanos, no los que propone el gobierno. Otro punto importante, hay que cuidar la separación de poderes, fundamental. Otro punto importante, hay que cuidar que las elecciones sigan siendo el mecanismo a través del cual la minoría se puede convertir en mayoría a través de elecciones libres y honestas. Otro punto, hay que cuidar que el federalismo siga siendo la representación de las particularidades de los estados. Hay que cuidar las opiniones diferentes. Y otro punto muy importante, el tema de la pluralidad. Como escribe Carolina Gilas, la pluralidad, me refiero a la participación de mujeres en la política, pero también la participación de grupos minoritarios como son pueblos originarios y afrodescendientes, porque precisamente la pluralidad facilita la tolerancia. Y finalmente, un punto antes, el tema de la rendición de cuentas y la transparencia. Y finalmente, hay que sustituir el discurso de amigo-enemigo, de polarización, por un discurso de civismo en la política. Básicamente ese es el contenido que escriben los distintos autores y autoras en este libro. Excelente. José Reynoso Núñez, uno de los coordinadores de qué podemos hacer por la democracia, una compilación de trabajos que sin duda pues van a requerir que lleguemos a consultarlos, sobre todo en el momento nacional en el que nos encontramos. Te agradecemos muchísimo y les deseamos mucho éxito con este libro. Al contrario, muchísimas gracias. Regresamos al estudio. Muchas gracias. Entrevista.